quiero contar una historia súper interesante. La verdad es que cuando a mí me la contaron, me quedé así de wow, qué padre. Pues fíjense muy bien, esta historia me la contaron a bordo de Viking Cruises. ¿Cómo fue que me contaron esta historia? Primero me gustaría contarles que cuando hicimos la primera crucera en Viking Cruises, porque apenas estábamos abriendo el barco, en esta crucera de prueba subió el dueño, su familia, amigos cercanos, algunos inversionistas de Viking Cruises y hasta capitanes que ya eran retirados de nacionalidad noruega. Voy a contar primero cómo fue que conocí a las personas que me contaron esta historia. Y esto fue el primer día de la crucera. Me encontré con unas personas que la verdad los vi como muy despistados, los veía yo como perdidos, entonces yo me acerqué a ellos y les empecé a contar cómo funcionaba el barco. Les empecé a decir que en esta parte podrían encontrar lo del restaurante, las horas en las que estábamos abiertos y todo lo que íbamos a tener dentro de este crucero. Poco a poco nos fuimos haciendo muy buenos amigos. Ellos me saludaban todo el tiempo en el barco, hasta iban y me buscaban en qué parte estaba yo para que y aprovechar para echar un poquito de chisme o una plática muy agradable. Durante los días me fui enterando que el esposo de la señora con la que yo platicaba mucho, él había sido capitán en una empresa noruega. No me dijo qué nombre, pero me dijo que él hace muchos años se había dedicado a ser un capitán en un barco. Y me dijo, y la verdad es que hay muchas historias y mucho tiempo tuvo muchas aventuras a bordo. Bueno, me acuerdo que un día yo estaba trabajando en la entrada del buffet y yo ahí les estaba dando la bienvenida a las personas y las estaba invitando a que se lavaran las manos para evitar cualquier tipo de infecciones a bordo. Entonces realmente eso es lo que mantiene mucho, que te estés lavando constantemente las manos y te estés desinfectando las manos para que todos podamos estar muy contentos a bordo. Recuerdo perfectamente que la señora se acercó y me dijo, oye Angélica, es que antes de que yo me baje de este crucero me gustaría compartirte una historia. Y yo le dije, sí, claro que sí, cuéntame la historia. Yo dije, ha de ser algo muy interesante porque la señora se veía como muy sospechosa. No, la verdad es que se veía como que realmente me quería contar esta historia. Y pues me empezó a contar la historia. Y me contó que en una de las veces que su esposo viajó a Vietnam con el crucero, se encontró a una chica. Esta chica estaba muy mal, la verdad estaba como muy pobre, estaba pasando muy mal la situación ahí. La verdad es que él se saltó las leyes y las reglas y le dijo, ¿sabes qué? Vete por tus cosas, lo que tengas, te voy a subir al barco y te voy a llevar a Noruega. Entonces ella llegó al gangway con sus cosas para partir una nueva aventura. Cuando ellos llegaron a Noruega, ella le agradeció mucho y se puso a buscar trabajo, inició a buscar en lugares y finalmente consiguió un trabajo en una lavandería. En esta lavandería ella estuvo trabajando, estuvo apoyando allá a las personas para lavar la ropa, que el detergente. Ella estuvo trabajando en esa lavandería. Poco a poco fue haciendo de muchas amistades y fue conociendo gente y se fue haciendo de muchos amigos ahí. Dentro de esta lavandería se hizo muy amiga de una clienta que iba a lavar su ropa a esta lavandería y poco a poco se fueron haciendo muy buenas amigas. Conforme se fueron conociendo, se fueron compartiendo sus historias, cómo fue a qué se dedicaban, qué hacían. Y no me van a creer quién era esta chica de la que se hizo súper amiga. Pues nada más y nada menos era la hija de Mr. Hagen. Entonces realmente, por si no se acuerdan, Mr. Hagen es el dueño de Viking Cruises. Entonces realmente ella tenía la posibilidad de ayudarla. Obviamente esta persona no le pidió ayuda, realmente eran amigas. Pero ella sin pensarlo le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar y te vas a venir a trabajar con nosotros. Poco a poco ellos fueron creciendo y hasta crearon una marca de ropa. O sea, dentro de Viking Cruises también tienen ya su marca personalizada de ropa. Y la modelo de esta marca es esta amiga que conoció en la lavandería. Y pues realmente cuando me contó esta historia dije, órale, qué padre, mira cómo el destino te va llevando a los lugares, te encuentras a las personas indicadas. Vas llegando a los lugares donde vas a ir conectando con las personas para ir creciendo e ir creando tu historia de vida. Actualmente ella sigue trabajando en Viking Cruises como modelo de esta ropa. Yo me acuerdo que cuando estaba a bordo
Ella venía vestida como muy glamurosa y le empezaban a sacar fotos en alta mar, así para hacer toda su publicidad para Viking Cruises. Y me estaba comentando la esposa del capitán que justamente ellos estaban en el barco porque era una sorpresa para ella. La verdad es que no me acuerdo de los nombres de ellos, pero espero me estén entendiendo mi historia. Esta chica vietnamita estaba a bordo, pero ella no sabía que el capitán que la había ayudado a llegar a Noruega estaba a bordo. Realmente a ellos los habían invitado para que fuera una sorpresa. Obviamente esa cena iba a ser en la noche, o sea, la señora me fue a contar un poquito antes de irse a la cena. Y sí le dije, ay, por favor, regresa y cuéntame qué fue lo que pasó, cómo reaccionó, qué pasó. Y me dijo, sí, claro, yo regreso en un rato. Y así fue, un rato después regresó y me empezó a contar que la verdad ella estaba como muy impresionada de la reunión que le habían planeado porque estaban festejándole su cumpleaños. Y de repente que cuando entró el capitán y su esposa, ella la verdad que se le iluminó con una súper sonrisa su cara, luego se levantó, lo fue a abrazar, se le salieron unas lágrimas de la emoción. Y realmente le dijo, estoy muy agradecida con el buen gesto que tuviste conmigo. La esposa del capitán, para finalizar la historia, me dijo, Angélica, recuerda que siempre va a haber personas en tu camino que te van a ayudar. Y yo realmente me pongo a reflexionar y digo, eso sí es muy cierto. Yo creo que debemos de aprovechar esas oportunidades, que si de repente en el camino nos encontramos con personas o con situaciones que nos van a ayudar a crecer como personas o hasta conseguir un trabajo, conocer nuevos lugares o simplemente tener una experiencia nueva, yo creo que debemos de aprovechar esas oportunidades que nos da la vida. ¿O ustedes qué opinan? Déjenmelo en los comentarios. ¿Qué les pareció este video? ¿Alguna vez habían escuchado una historia como esta? Recuerden que ustedes son lo máximo, los quiero mucho, ya tengan un excelente inicio de año. Y a todas esas personas que ya se están suscribiendo a mi canal, de verdad que les agradezco muchísimo. Muchas gracias por darme ese like, por empezarse a suscribir y ayudarme a crecer esta comunidad dentro del canal. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.